el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca, que hoy anda con una camisa veraniega, un pantalón azul claro. Muchas gracias. Un estilo muy español. ¿Qué le parece a la gente que nos ve? Escríbanos. Buenas tardes, Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, distinguida iluminada. Buenas tardes, compañeros de la mesa. Buenas tardes, Karina, Francis. Buenas tardes, país que nos escucha desde la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. En el día de hoy nosotros queremos tomarnos el atrevimiento. Digo el atrevimiento porque es algo que probablemente no tengamos la autoridad para hacerlo, pero es darle algunos consejitos a algunas personas más jóvenes que nosotros. Ya nosotros estamos casi bordeando los 48 años. Pero veo gente joven que está entrando a la política, pero realmente me preocupa el hecho de que realmente la juventud probablemente le atrae la política, pero le atrae una política, según lo que puedo ver a nivel de redes sociales, a nivel de Instagram, básicamente, una política basada en temas frívolos. En temas de que el político mejor vestido, político que comen, como político carente como de ideas. Entonces, esto tiene que llamarme poderosamente la atención y alertar a estos jóvenes que la política es una ciencia que se aplica cuando usted va a un cargo público, ya sea congresual, ya sea municipal o ya sea en el Ejecutivo, en una de sus dependencias ministeriales, de direcciones, etcétera. La política no se puede ver como una chercha de restaurante y demás frivolidades. La política hay que verlo con fundamento. Entonces, un político joven, lo primero que tiene que hacer es leer la Biblia. La Biblia tiene muchos pasajes, mucha información que ayuda mucho al liderazgo político. O sea, nosotros podemos ver en la Biblia líderes como Moisés, como David, y son un ejemplo paradigmático de lo que es el liderazgo, porque el liderazgo tenemos siempre que verlo como un ente de transformación que puede bien ser aplicado en el ámbito empresarial, en el ámbito religioso, en el ámbito comunitario. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos de esa transformación que un individuo puede hacer en cualquier ámbito de su vida, inclusive hasta en el ámbito familiar. El liderazgo es todo. El liderazgo es algo que transforma, que cambia. Entonces, la Biblia nos va a dar esa visión de lo que es el liderazgo, pero si nos vamos a ver libros, por ejemplo, el Leviatán de Thomas Hobbes. El Leviatán de Thomas Hobbes nos puede dar también una visión de ese hombre que pasa de la caverna, que pasa de ese mundo salvaje a un mundo organizado, ya donde existen unas regulaciones, donde existen normas. También si nos vamos al tema del origen de la riqueza de Joseph Smith, también podemos analizar cómo surge todo esto del capitalismo. Dicen que Joseph Smith era un hombre que creó las bases del capitalismo, pero que era un hombre muy moral. O sea, contrario a lo que uno pudiese pensar, que la gente que tiene dinero es gente malévola, en el origen del capitalismo es de gente que encontró esta forma para desarrollar vamos a decir, su medio ambiente. Y si nosotros queremos ver entonces la lucha de clases que se originan a partir de ese capitalismo entre la fuerza de trabajo y el capital, entonces tenemos que adentrarnos en ese manual denominado El Capital de Carlos Marx. Entonces, este libro es fundamental para entender por qué en las sociedades democráticas hay tantas tensiones. Por ejemplo, si nosotros vemos ahora el conflicto del colegio médico, entre ARS, médicos, entonces todo eso tiene una visión sociológica y hay que encontrarle en la lucha de clase que bien Carlos Marx pudiera darle la respuesta. En definitiva, los políticos jóvenes tienen que meterse a estudiar. No es de que el político del año, que político que come. No. Hay que comerse los libros, porque hay que entender a John Maynard Keynes para poder entender la macroeconomía, para poder entender cómo las economías del mundo desarrollado luego del proceso de guerra pudo reconstruirse todo esto y utilizar este pensamiento económico para poder dinamizar la economía utilizando los recursos públicos para desarrollar la macroeconomía. Entonces, no es un problema de que yo tengo la corbata más linda o que tengo el reloj más caro o que yo voy a tal cosa o que me monto en tal vehículo. No, es un problema de conocer quién fue Milton Friedman, esa mente avanzada
basada sobre lo que algunos denominan los Chicago Boys, aquel pensamiento económico que luego se transforma en lo que muchos llaman como el neoliberalismo, que afectó tanto en América Latina, que afectó a los gobiernos y que en cierto modo sacaron al Estado de esa participación social que tenía, transformando todo esto y trayendo consigo crisis de tipo económica y crisis de tipo social. Entonces, si el político desea conocer esa relación como la conoció a Balaguer y la han conocido esos grandes líderes como Bosch, Balaguer y otros grandes líderes, tiene que leerse entonces Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche para poder comprender el hombre en su verdadera naturaleza. Entonces, un político no puede estar diga que yo soy el más lindo o que yo soy el que tengo los lentes de Concha de Caray. No, hay que conocer el pensamiento de Maquiavelo para poder entender cómo se da la relación entre los hombres. Y hay un libro muy importante que no es tan viejo, que es el libro de Balaguer, un cortesano en la época de Trujillo. Usted quiere conocer la verdadera naturaleza del hombre, léase ese libro para que usted vea cómo los hombres actúan en determinados momentos. Por eso, usted se sorprende que usted tiene un amigo, el tipo llegó al gobierno y usted cree que sigue teniendo un amigo, pero qué cosa, perdió el amigo porque usted no entendió cuál es la naturaleza del hombre. El hombre tiene una naturaleza voluble y esa naturaleza se transforma en función de lo que decía Gasset. El hombre es él y sus circunstancias. Ya él anda en un carro moderno, ya él vive en una torre, ya él no es el muchacho humilde, entonces ya él quiere codearse con los que son sus iguales. Ya Juan Reyes no es amigo Fausto, no es amigo Esteban. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos en la pobreza. Entonces él tiene que comenzar a construir una nueva relación de amistad. Y por último, para entender el contexto internacional de los globos chinos, entender ahora de que hay ovnis, que hay objetos voladores, hay que leerse la diplomacia de Henry Kissinger. Uno tiene que entender que toda esta chercha de que hay ovnis en el espacio, que están cayendo naves, platillo volador, uno tiene que entender que es una estrategia geopolítica para distraer ciertas situaciones que probablemente uno no le esté viendo. En definitiva, joven dominicano que tiene una aspiración política legítima, porque el país tiene que seguir con jóvenes, pero por favor, vamos a dedicarle un poquito más a las peñas de estudio, vamos a juntarnos más a discutir temas, a ver libros. Dejemos esa chercha de que políticos que comen, políticos que el político del año. ¿Quién ha dicho que tiene que existir un político del año? O del mes. Un político es un ente social que está para servirle a la sociedad donde quiera que lo coloquen, no para estar como una frivolidad y que el político más buen mozo. No, hombre, por favor, vamos a volver a la academia y vamos a convertir la política en lo que fue anteriormente un espacio de la lucha social y un espacio también de las universidades y un espacio de la academia, porque en definitiva, esa es la política es una ciencia. Francis.